estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez, su podcaster de confianza. Y bienvenidos a su podcast, mi podcast, nuestro podcast. Hablemos de lo que nadie habla. Bueno, antes de empezar quiero contarles que he pasado por muchas cosas. Los capítulos anteriores que han escuchado son capítulos que yo dejé pregrabados porque me operaron, me hicieron una cirugía maxilofacial. Así que si de pronto sienten que estoy hablando raro, que todavía no se me entiende bien o que de pronto hay palabras que de pronto me va a trabar, es porque todavía una parte de mi cara sigue dormida, entonces como que lo que es dialogar todavía me cuesta un poco, pero definitivamente ya quería volver como a eso. Aparte no los quiero dejar sin capítulos. Aparte también necesitaba como hablar, como sacar todo esto. Tengo una lista de temas por hablar, muchos temas que quiero compartir, entonces es como toda una línea de cosas de las que quiero hablar y poder expresarme, que definitivamente pues veo que esta es la oportunidad, es el momento. Obviamente me siento mucho mejor, también estoy siguiendo todas las recomendaciones de mi cirugía. No crean que estoy aquí hablando y me dijeron que tenía que quedarme callada. Entonces pues definitivamente soy muy responsable y aquí estamos. El día de hoy vengo con un tema que creo que me salió en TikTok, pues durante todo este tiempo que tuve como de mirar TikToks, de ver muchos temas, y que les dije que la lista de temas para hablar en el podcast ha crecido. Este tema viene con soy la villana. Y uno dice como, ¿qué? Y definitivamente el tema de que uno es la villana es muy cierto, porque tú siempre vas a ser la villana o el villano de una versión que no es contada por ti. Y pasa por diferentes situaciones. Obviamente uno se equivoca, o sea, yo aquí no les estoy diciendo, es que los están pintando como los villanos y ustedes nunca se equivocan, y que yo nunca me equivoco y me pintaron como la villana. Que también pasa, hay versiones en la vida donde te pintan como la villana y tú no eres la villana y tampoco escuchan tu versión. Hay ocasiones donde efectivamente tú fuiste el villano porque la cagaste y definitivamente fue un error, y definitivamente pues hiciste sentir mal a la persona. Y también pues están estas situaciones de lo que yo les decía, están los villanos que no son villanos, sino que son historias que se contaron solamente una versión, o definitivamente historias mal contadas. Pero entonces lo que yo veía en este TikTok sobre todo, pues es un TikTok que he sacado de un fragmento de un podcast, pero realmente no sé de qué podcast era, no puedo referenciarlo aquí. eh, Hablaba de reconciliarse con el hecho de que vas a ser un villano. Y esto es una historia y una frase que yo no entendí hasta hace muy poco, y debo decir, de aquí un transcurso de un año, sí, de un año larguito, que yo no entendía hasta que me sucedió una situación que que me puso a mí en tela de juicio, donde fueron muy injustos conmigo y tampoco nunca oyeron mi versión. Eh, y definitivamente cuando pidieron mi versión pasaron muchas cosas, pero ya les voy a explicar. Esta situación de la que yo les estoy hablando, pues es una situación que obviamente ya sané, mejoré y demás. Obviamente que cuando uno vuelve y piensa en algunos temas, hay cosas que se vuelven a abrir porque las heridas
del pasado siempre cicatrizarán, pero siempre hay cosas que uno puede trabajar y mejorar y siempre hay cosas que de pronto van a molestar o doler, pues porque definitivamente, o bueno, yo por lo menos tengo una percepción del sentido de justicia muy arraigada y cuando yo siento que no son justos conmigo, pues obviamente son cosas que me molestan que igual también he ido soltando y perdonando y demás. Pero obviamente también son cosas que hacen parte de mi personalidad y que obviamente cuando yo veo esto es como... mi sentido de justicia es como... pero cada quien, o sea, definitivamente. Esto fue una situación entre grupo de amigas, una historia que no se contó de la mejor manera, donde hubo mucho drama, muchos enredos y creo que también hubo una historia, o sea, definitivamente todo lo que sucedió fue una historia mal contada donde yo efectivamente era la villana de una historia mal contada, a la cual me pidieron mi explicación pasados meses de que a la persona le hubieran contado esa historia. Entonces, obviamente pasados los meses, ya una persona a la cual le han contado mal una historia ha acumulado rabia, ha acumulado rencor, ha acumulado muchas cosas, porque definitivamente lo que yo siempre les he dicho transversalmente en todos los episodios donde hablo de temas como este, y es que definitivamente no hay nada mejor que la comunicación a tiempo. Cuando tú te guardas un tema, entonces luego la persona hace otra cosa y te molesta, y hace otra cosa y te molesta, y entonces empiezas a acumular un montón de sentimientos hasta que llega el día donde explotas y ya no explotas por una cosa, sino que explotas por una lista interminable de sucesos que los cuales si hubieras tenido desde un comienzo esa primera conversación, hubiera sido una conversación y no una pelea porque no hubieran habido tantas cargas emocionales en ese momento. Pero pues el caso es que en este caso pues esta persona tomó demasiado tiempo para tener esta conversación conmigo y obviamente cuando se tuvo esta conversación venía con una carga de meses de no decir nada y obviamente yo, como les digo, yo entiendo definitivamente, no lo comparto y digamos, entiendo más, no comparto lo que pasó y obviamente sé que en ese momento la persona estaba ya muy cargada con lo que estaba sucediendo. Obviamente como pasaron meses y a mí me pidieron mi versión después de meses, pues ya la persona, así, por más que yo le diera mi versión, como ya tenía tanta carga y demás, era demasiado difícil que creyera en mi versión. Entonces definitivamente ahí pues las cosas no terminaron de la mejor manera y al final pues terminaron porque tenían que terminar. Definitivamente este no es el tema del podcast, sino que es demostrarles que definitivamente tú te puedes convertir en villano en, en una historia mal contada. Y como les digo, mi sentido de justicia en ese entonces se criticó muy duramente y criticó muy duramente la situación porque obviamente le dio mucha rabia y a mí me dio mucha rabia porque yo decía, jue madre, es que ¿por qué me tienen que convertir en una villana cuando yo no lo soy? Cuando en esta historia está mal contada, cuando las cosas no pasaron así. Y entonces eh, entendí y definitivamente, obviamente todo fue un proceso, entendí que muchas veces hay que reconciliarnos con el hecho de que vas a ser la villana en una historia por muchas circunstancias, como les decía, en este caso fue porque ya la persona se había formado un concepto que era muy difícil de erradicar, así oyera mi versión. Y también pasa en que muchas veces ni siquiera las personas te dan la oportunidad de dar tu versión, entonces
siempre serás la villana en esa historia y ni siquiera te van a dar la oportunidad de contar tu versión y también hay que reconciliarse con ese hecho. Y también siento, y creo que esta historia que yo les cuento, tiempo después alguien quiso venir a preguntarme mi versión de los hechos de esta situación que yo les cuento con esta persona. Y definitivamente yo decidí no dar mi versión de lo que pasó en ese momento. No por miedo, no porque yo estuviera ocultando algo, como les digo, fue una situación que definitivamente nunca tuve yo nada que ver. Eh, y cuando ya esta persona vino a preguntarme mi versión, yo decidí definitivamente no darla, porque yo también considero que uno tiene que aprender cuándo dar la versión de los hechos. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? Pero si en todo caso es mejor dar tu versión porque van a escucharte. Y yo digo que no, porque como les digo, cuando una persona ya ha formado una idea de ti, no digo que siempre, pero muchas veces esa persona ya está arraigada a esa idea de ti y cambiar esa percepción es muy difícil. Entonces, de pronto la versión de los hechos va a ser un desgaste emocional, un ataque a de pronto a tu salud mental, que al final no va a servir para nada. O también puede que sirva, pero también uno debe identificar quién merece esa versión de los hechos. Porque también yo se los voy a decir así, hay personas que simplemente ya decidieron cuál es la versión de sus hechos y simplemente quieren tu versión por saber tú qué vas a decir y simplemente en su mente están diciendo excusas, 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 porque están creyendo que tú estás diciendo mentiras, pero quieren saber qué tú les vas a decir o también lo quieren utilizar a son de chisme o a son de bochinche. Entonces definitivamente uno también debe identificar a qué personas les da su versión de la historia y quién merece conocer esa versión de ti. Y eso es en todo en la vida. Hay personas que solo merecen conocer, hablando ya de la personalidad, hay personas que solo merecen conocer tu versión alegre, hay personas que solo merecen conocer tu versión profesional y trabajadora y hasta ahí. Hay personas que solo merecen conocer tu versión de pronto antisocial, de apartar porque definitivamente esas personas no dan una buena vibra. Hay personas que merecen conocer todo de ti y todas tus versiones y todas tus formas de ser, pero eso lo va determinando el tiempo y creo que eso es algo que uno tiene que analizar muy bien, porque definitivamente creo que muchas veces uno peca en el error de que uno va mostrándoles su realidad a todo el mundo y va haciendo, yo no digo que ahorita no sean como son, sino que hay cosas que uno con determinadas personas debe guardarse en su privacidad. Y hay muchas veces, y yo lo digo porque yo he pecado en eso, yo me muestro tal cual y como soy, y hablo de mis puntos débiles, mis puntos fuertes, todo mi ser. Y muchas veces las personas se aprovechan de esa información. Y es que definitivamente, hay que decirlo, la información es poder. Entonces, cuando una persona conoce mucho de ti, sabe qué te duele, sabe qué no te duele, es en ese momento donde sabe dónde te puede dar y sabe dónde no te puede dar. Y entonces obviamente yo no les digo que entonces ahorita sean los más desconfiados y no se abran con nadie, porque no, la vulnerabilidad y todos estos procesos que yo siempre les hablo son supremamente importantes, pero yo sí les digo como una persona que caía en ese error que yo definitivamente me abría y mostraba mi vulnerabilidad con todo el mundo y no todo el mundo merece conocer esa parte de ti porque no todo el mundo va a saber protegerte y
tratarte como, como se merece tener esa información tan valiosa de una persona. Entonces, volviendo como al tema de lo que yo les decía, cuando tú eres el villano de una historia, ya muchos se quedan con ese arraigo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado como que hay gente que dice, ay, yo pensaba que eras diferente, ay, no, no eras como me dijeron. Es porque también muchas veces hay versiones malas de ti que de pronto son reales o que están mal contadas, que se van repartiendo de persona a persona y cada persona va creando un concepto de ti y no te conocen, sino que es lo que me dijo este, lo que me dijo esta. Pero cuando te conocen dicen, wow, eres totalmente diferente a lo que me dijeron. O definitivamente confirman los que le dijeron. Entonces, esto es una lección para aprender que primero somos versiones diferentes para cada persona. Hay personas que de mí pueden decir que yo soy súper tierna. Hay personas que pueden decir que yo no soy para nada tierna. Hay personas que dicen de mí que yo soy súper extrovertida. Hay personas que dicen de mí que yo soy súper callada. Hay personas que piensan que yo soy súper mal geniada y hay personas que dicen que para nada soy mal geniada. Pero es porque eso es lo que han podido conocer de mí y no quiere decir que entonces yo sea hipócrita y con unos me muestre de una manera y con otros, sino que esas son las facetas en las que me han visto desenvolverme y con eso fue lo que se quedaron. Y es que las personas no pasan contigo 24/7 para ver todas tus facetas, entonces se van creando versiones de ti que van siendo lo que ellos van construyendo de tu versión de ti para ellos. Yo tengo muchas versiones de muchas personas que conozco. Tengo amigas que considero que son súper tiernas, tengo amigas que considero que son súper serias, tengo amigas que considero que son súper mal geniadas y muchas veces puede uno ir a preguntarle a las familias y hablar y uno decir, ay no, es que ella es súper tierna y la familia contestarte, ¿qué te pasa? No es nada tierna, aquí es súper dejada, súper brusca, y uno como, pero conmigo es súper tierna. Entonces definitivamente son facetas que las personas te van mostrando. Obviamente que si tú encuentras una persona que es extremadamente diferente en su casa, extremadamente diferente en su trabajo, extremadamente diferente con sus amigos, y definitivamente parece que en cada grupo y segmento estás hablando de una persona totalmente diferente, pues ya huye, porque también es peligroso eso de que la persona sea tan cambiante, porque también podemos tener aquí un tema de hipocresía y demás. Eh, pero sí hay muchos puntos en los que coinciden y algunos en los que no se coinciden porque de pronto uno trata diferente a diferentes personas, pues es totalmente normal. Entonces, hay que reconciliarse con el hecho de que la gente no va a vivir su vida para escuchar tu versión. Y es supremamente duro y yo se los digo porque yo era como, mi madre, pero es que si me hubieran escuchado, y no solamente en esa situación que les conté anteriormente, sino en varias situaciones que he tenido en mi vida, que es como, mi madre, pero es que si me hubieran escuchado, es que si me hubieran dado la oportunidad, es que si hubieran sabido esto, es que si hubieran sabido aquello, es que por qué no me dejaron hablar en ese momento. Y obviamente eso crea como unas culpas y unas cargas que obviamente lo que les digo, ese sentido de justicia y que yo me eh, sentí que fueron injustos conmigo, es como fue madre y eso es un peso y una carga y eso también son cosas que no te permiten sanar definitivamente como les decía, pero hay que reconciliarse con ese hecho de que la gente no está para escuchar tu versión todo el tiempo. Y que no la escuchen listo, que se queden con la idea de, que se queden con esa idea de ti. ¿Que es una idea equivocada? Sí. Pero entonces ahí está tu autoestima y tu amor propio para decirte, yo no soy eso que están diciendo.
Yo no soy eso que dicen que hice. Yo no soy esa persona que están criticando. Porque uno también debe saber qué clase de persona es. Yo sé que yo soy una persona amorosa, yo sé que soy una persona leal, yo sé que soy una persona que jamás le haría daño a sus amigos, yo sé que soy una persona que es súper familiar, yo sé que soy una persona que trata de ver las cosas de la mejor manera. Y si alguien dice lo contrario de mí, hay dos razones. Tiene una versión mal contada de mí o vio algo que definitivamente le hizo pensar eso, pero tampoco me dio la posibilidad de cambiar su argumento, o definitivamente yo hice algo malo que hizo pensar a esa persona eso de mí y tiene totalmente la razón de pensarlo porque definitivamente yo la cagué y esa persona se llevó ese concepto de mí, pero fue porque yo definitivamente la cagué, porque como les dije al comienzo, obviamente esto de ser la villana o no ser, o ser la villana o no ser la villana, tiene una delgada línea. Creo que en todo el capítulo dije víctima. Si dije víctima, me corrigen, es villana. O villano. Esto de ser villana o villano es hay una delgada línea. Porque obviamente tú a veces puedes creer que, ay, no, es que están contando esto súper mal. No, y definitivamente la cagaste. Eh, entonces, pues, ahí sí te lo merecías y lamentablemente, pues, baila. Pero también está el otro lado de lo que yo les digo, que hay versiones mal contadas o cosas que no se vieron de la mejor manera e hicieron que creara esa percepción de ti. Entonces, para ir cerrando este capítulo, mi reflexión más grande es, eh, hay que reconciliarse con la idea de que no siempre te van a pedir tu versión. Uno, no a todo el mundo se le da la versión porque hay veces dar esa versión puede ser más en tu contra que lo que va a hacer a favor. Y tres, hay que tener muy seguro en la vida qué clase de persona eres y saber identificar muy bien tú cuál es tu autopercepción para que el día que alguien venga a decir algo diferente a esa autopercepción, tú sepas decir, no, yo no soy eso, yo soy esto, y esto es lo que soy, y nadie va a decir lo contrario. Y si tú piensas lo contrario, piénsalo, porque definitivamente hay que dejar que las personas piensen y crean lo que quieran, pero lo más importante es lo que tú creas de ti mismo. Y creo que eso a mí me costó mucho entenderlo porque obviamente en capítulos anteriores hemos hablado de la complacencia. Eso también hace parte de ser complaciente, que muchas veces tú te vuelves las versiones que dicen de ti y no eres consciente de tu autopercepción, sino que lo que dicen de ti es lo que tú te vuelves. Entonces hay que dejar de lado el ser complaciente y decir, no, yo soy una persona seria, o yo soy una persona extrovertida, o yo soy una persona tímida, y yo soy una persona que dice esto así, que hace esto asá, y que todo el cuento, y yo sé lo que soy. Y nadie tiene por qué venir a cambiarme ni a decir lo contrario. Y también reconocer que uno es una persona que comete errores y que también puede dañar la percepción que tienen las personas de uno por un error que uno puede cometer. Entonces la persona ya ahí puede cambiar la versión que tiene de ti. Y saber disculparse, y saber agachar la cabeza, y saber pedir perdón y todo el cuento.
pero también saber cuándo es que tú la cagaste y cuándo es que la historia está mal contada. Entonces creo que esto es todo por el capítulo de hoy. Me alegra mucho hacer esto porque hace mucho no lo hacía. Como les decía, estaba operada. Obviamente aquí donde estoy me duele un poquito la mandíbula de todo lo que hablé. Pero vamos que vamos. Y pronto esperaría hacer un capítulo, TikTok o algo para contarles cómo es todo el proceso de esta cirugía para los que estén interesados. Así que chao.